Este video es de carácter informativo y documental. Se hablará sobre hechos históricos y sucesos reales que pueden ser sensibles para algunas personas. No se hace apología ni se promueve ningún tipo de actividad ilegal. Se recomienda discreción. Hola secta, ¿cómo están? Aquí estamos grabando un nuevo video para ustedes, un nuevo video para el canal. ¿Qué tal, canal? Aquí estoy con Javier. ¿Cómo está, Carnito? Aquí vamos a un otro videazo. Otro Aquí. videazo de los buenos. Y esta vez, pues como siempre, no van a saber de qué hasta que les diga el intro. Imagina que el universo entero se apaga por un segundo. Silencio absoluto. Ni un átomo se mueve, ni un pulso. En ese vacío hay una sola presencia que permanece despierta mientras está observando cómo se apaga todo. Ese nombre es Dios. Ha Ok. sido susurrado por chamanes, invocado por reyes y grabado con sangre en la historia humana. Pero ¿qué pasaría si el rostro que adoramos estuviera cubierto de sombras? ¿Y si cada gesto de amor escondiera un pulso de furia? Si la misma mano que crea galaxias pudiera borrar esas mismas con un solo suspiro. Desde los lamentos de Job hasta el trueno que retumba sobre el Sinaí, las escrituras sagradas insinúan un poder tan inmenso que resulta incomprensible y a veces aterrador. Un poder que decide quién vive y quién muere, que abre mares, que destruye ciudades, exige sacrificios y aún así se proclama justo. Esta noche no hablaremos del Dios amable de las estampitas. Eso me gustó. Tampoco del consuelo fácil que promete el paraíso a cambio de fe ciega. Nos adentraremos en los pasillos oscuros de la divinidad, donde las respuestas queman y las preguntas tiemblan. Porque al final, ¿quién es Dios? ¿Un padre amoroso? ¿Un legislador cósmico? ¿Un arquitecto indiferente? ¿O la fuerza insondable que ruge detrás de toda existencia? Así que en este capítulo, secta, vamos a conocer a Dios. O lo poquito que sabemos de él. Güey, me imaginé cuando dijiste es como que él fue el que apagó el interruptor, pues. Ajá. Si se va apagando todo cuando sale de la empresa y apagas y se empiezan a apagar las luces. Una por una. Y él queda Eso me así, imaginé, güey. parado en el Ajá. pasillo viendo cómo se Eso me apaga imaginé. todo. Y todo su proyecto. Mañana lo enciendo otra vez y vámonos. ¡Ah, güey! No, sí, eso me imaginé, güey. No mames. Vámonos. Va. Dios en las religiones, ¿la misma esencia o entidades diferentes? El viaje por la idea de Dios no empieza con un único nombre grabado en la piedra, sino con un eco que se multiplica en lenguas antiguas, templos destruidos y cada civilización ha tallado su propio perfil de que sí es divino, o a veces luminoso o a veces muy terrible. En primero tenemos a Judá, que es fuego y tormenta. Judá. En el Ok. Antiguo Testamento, Yahvé o Judá se presenta Judá. como un dios celoso que habla entre los relámpagos y que exige obediencia absoluta. Quema ciudades, inunda el mundo, hiere de plagas. Y dice una palabra muy que es yo soy el que soy. Y punto. O Pero como ese que le yo vale lo demás, le ¿no? Es vale muy, lo demás. Sí. esa palabra es muy egoísta, güey. Muy, Yo soy mucho el que ego. soy. Ajá, mucho Mucho ego. ego, Sí. egocentrismo, pero egoísta a la vez, como que los demás ya, yo soy yo y ya. Ajá. Me quiero a mí mismo y los demás, pues, Me wow. vales. Ujú. Pero ese yo a menudo suena a un soberano que decide el destino de reyes y esclavos con la misma frialdad. En el cristianismo emerge el mismo Dios, se desdobla en Padre, Hijo y Espíritu Santo, amor y sacrificio, pero también apocalipsis y juicio final. El mensaje de misericordia convive con visiones de trompetas que anuncian el fin de la humanidad. ¿Ese es un Dios de amor o un juez que ya dictó la sentencia del fuego eterno? En el Islam, en el Corán, Alá se proclama único y poderoso, más cercano que la vena yugular. Y sin embargo, Como si, ajá,
como que está dentro de ti más que o sea, Más, sí, como tu corazón, ¿no? ajá. Algo así. Ok. Sin embargo, inimitable e inefable, misericordioso, pero implacable, con el orgullo humano. Su voluntad lo abarca todo: vida, muerte, guerra y paz. El misterio se refuerza porque no hay imagen, no hay forma, solo es la palabra. No es como en el catolicismo que tenemos al señor Barbón, Sí, 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 con el libro, sentado en un ajá, escritorio, sentadito en un... esperando y la fila, y todo correcto, y todo muy, como en el chiste de pero, Polo pero, Polo. pero muy humano a la vez Sí, también. ujú. Es muy humano, no creo que Dios, Pues yo creo o que sea, somos imagen a semejanza, pero no se creo que ve, Dios esté viendo la televisión, güey, haciendo streaming. pero yo siento que se ve más humano por lo mismo de que le dimos forma. Le dimos, claro, es que no sabemos Ujú. y nosotros a nuestra, A, obviamente lo hacemos más grande, sí. barbón por los viejitos, por los años, A comparación de de Alá, blanco, que no hay nada, solamente la eso es lo pura que te digo, palabra. Ujú. como si fuera energía, ¿no? Sí, algo así. Ajá. En el hinduismo, en la India, lo divino es un océano sin orilla. Brahman, el todo, se manifiesta como Shiva, destructor y danzante. Vishnu, preservador. Kali, la madre de los collares de calaveras. Cada rostro revela una función, y sin embargo todos fluyen hacia la misma fuente. La creación y la aniquilación son dos gestos que van de la misma mano. El dios desconocido de los griegos. Atenas erigió un altar al dios desconocido para apaciguar lo que no entendían. Aunque Zeus tronaba desde el Olimpo, los filósofos hablaban de una monada, una mente perfecta detrás del caos, detrás de los dioses. O sea, detrás de todos los dioses Había había algo, alguien un más poderoso que ellos. y haciendo lo que es que es impresionante, ¿no? O sea, Sí, siempre hay algo más, va. siempre hay algo más. Ajá, ese es el punto, güey. Que cuando estaba haciendo el guión, ¿Hasta dónde siempre hay llegamos, algo güey? más, güey. Ajá. Sí, güey. La sombra de un ser que vigila en el teatro de los dioses menores. Egipto. Ra alza el sol, pero necesita resucitar cada amanecer. Mm. Aten quiso ser el único y su culto murió con Akenatón. Marduk derrota al monstruo del caos y funda Babilonia sobre el cadáver de una diosa. Pero este dios es victoria Asus, militar. Asus, algo Asus. así, ¿no? Asus, sí, como en la computadora. Legítima política, una corona manchada de sangre. Entre la luz y la carne está el gnosticismo. Para los gnósticos, el dios bíblico era un arquitecto defectuoso, que aprisionó chispas divinas en materia corrupta. Por encima de él, un abismo de luz pura e innombrable. Ah, ok, Un este me mito, interesó. un mito que pinta a Dios como carcelero y no como salvador. Es para los Oh, agnósticos. ok. Que Ok, pero. te voy a traer todo un tema de agnósticos porque, güey, está súper interesante el pedo, güey. Es que me da la otra cara en la moneda, güey, que la mayoría no sabemos. O sea, lo que acabo de entender de lo que me acabas de decir es que hay tanto poder que nosotros, el más poderoso, creemos que es Dios. Y cuando es una rebanada del verdadero pastel, Podría ser. ¿eso me Ujú. quieres decir? Que es solamente una rebanadita de un pastel De completo, un pastel más que el, grande. que el centro, ves que le ponemos un vaso en el centro para Ujú. comer después el vasito, que es el corazón de la torta donde está todo lo chido. ¿Será así, güey? Pero en este Pero, caso, con el agnóstico, no sería un... sería más como, pues sí, como el carcelero, güey. claro, Que el pero mundo es una el que prisión, vemos, él es un el que carcelero, vemos, ajá. claro. Pero que a Pero lo mejor aparte está el presidente de la cárcel. él, eso, Ajá, eso. Simón. Y nosotros le hacemos caso a este porque este es Porque muy es el que envidioso, está cerca, es el que estamos claro. viendo, es el que le Y estamos el que se pidiendo, manifiesta, el que le estamos pidiendo agua, le estamos pidiendo sí. comida, el que le estamos pidiendo cosas, porque es el que está ahí. Pero a la vez es celoso también porque no quiere ninguno al lado, o sea, tiene miedo de que alguien le quite su puesto. Si es así, el Antiguo Testamento es muy celoso, güey. Y Eh, cualquier diosito, él sí, hace es como que si fuera una persona débil al lado de los grandes, sí. pero te convence a ti de que él es el chingón, pero si los grandes se enteran, o sea, si tú te enteras que él está rodeado de grandes, ya valiste, entonces el débil, ¿qué te va a hacer? No te va a golpear. Ajá. Y si te puede golpear, te va a tirar cosas, no te va a ir a golpear con una mano. Ujú, Pero sí lo que va a hacer es hacerte sufrir, buscarte la vuelta, como decimos nosotros, sí. que te robe otro, que lo otro. Entonces yo por eso digo que si es la rebanada del pastelito, nosotros conocemos a esa parte que es muy poderosa, muy así, pero a la vez es envidiosa y rencorosa, güey, porque eso es el Antiguo Testamento, ¿no? Sí, así sería. Ujú.
La línea que los separa se difumina. Esta es lo que hablamos en la parte de los demonios. Por ejemplo, Sí. Baal, que se vuelve demonio. Jehová es el guerrero que evoluciona en padre compasivo. Fiestas paganas se bautizan como fiestas de santos. ¿Ves que en diferentes culturas hubo una como mixteada de entre una cultura a otra? De una cultura a otra. Ajá. Pero es todo eso, es más bajo que este Dios que estamos hablando, ¿verdad? Es como más, Pues es que ese es el más cercano punto. aún. No sabemos bien, güey. Ah, Si ok. sí es el grande El- o y el estamos que le hablando hacemos de caso. uno más pequeño. Ajá. El que no sabemos la escala, ¿ves? ¿Mm? Ok. Dios cambia de nombre, de idioma, de temperamento, pero sin embargo sigue exigiendo lo mismo: obediencia, miedo y amor. ¿Qué se esconde detrás de tantas máscaras? Recuerda, cuanto más grande es la deidad, más larga es su sombra, y en esa sombra comienzan las preguntas que sangran. Híjole. A Ahora, ver, preguntas capciosas, como dicen. el, el lado oscuro de Dios en la Biblia y en otros textos. ¿Ok? Ok, La ¿es Dios en general o sí, vamos a hablar de Dios de cada religión? O en a- general. ahorita va a ser en general. Ok, va. Ok. La imagen de Dios que muchos conocen es la del pastor amoroso, el que acoge al perdido, el que perdona sin límite. Pero basta abrir las páginas antiguas de los textos sagrados para ver otro rostro. Un rostro que no perdona, que exige obediencia absoluta, que castiga sin advertencia, que exige sacrificios, incluso a veces humanos. Este Dios, el Dios que destruye para enseñar, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, dos ciudades Sí, no convertidas mames. en símbolo de depravación, arrasadas por fuego que cayó del cielo. Pero no fue el diablo quien lo hizo, fue Dios. Por Y todo Dios. porque se iban a conchar un ángel. Pero, güey, yo digo, ok, en esa ciudad eran todos malos, güey, hasta los bebés recién nacidos, porque algún bebé recién nacido o de meses tuvo que estar en esa ciudad, güey. Sí, Una ciudad, niños y ¿cómo no todo va? eso. O Pero al final sea, de él le cuentas, él importó arrasó. poco, porque Digo, según arrancaron, pero mientras arrancabas y mirabas para atrás, era ujú, como que sí, te aquí te disecaban, la ¿no? traigo. Mira, dice, Órale. no hubo negociación, solo una advertencia: huir sin mirar atrás. Cuando la esposa de Lot, movida por el instinto humano de saber qué pasaba detrás, gira la cabeza, es convertida en columna de sal. No Es por muy difícil, traicionar, ¿no, güey? no por pecar, solo Claro, por es muy mirar. difícil. Un castigo inmediato, implacable. Pero, ¿dónde está la misericordia en esa reacción? ¿Es justicia o un mensaje de miedo para el resto del pueblo? Yo creo que más eso. De hecho, yo no estoy ni muy de acuerdo con el Dios del Antiguo Testamento. Creo que hay muy pocas cosas que él hizo bien, pero muchísimas más que Muchas más arrasó la malas. Ujú. espada. Él decía que alcen la espada en nombre de él, Sí. pero el Dios del Nuevo Testamento jamás dijo eso. Ujú. O sea, él levanta la espada del amor, del cariño. Ese es mi Dios. O sea, si estamos hablando es el del Antiguo, ¿verdad? Ahorita estamos Ok, hablando en las ok, textos antiguos. ujú, Ok. ok. Dios contra un imperio en Egipto. La historia del Éxodo es épica, pero también brutal. Dios lanza sobre Egipto 10 plagas: agua convertida en sangre, ranas por millones, moscas, pestes, úlceras, granizo, oscuridad total y finalmente la muerte de todos los primogénitos. Pero hay algo que muchos pasan por alto. La Biblia dice que Dios endureció el corazón del faraón, es decir, fue el mismo Dios quien hizo que el faraón se negara a liberar a los hebreos, solo para tener justificación para mostrar su poder con las plagas. A ver, esa parte es que yo no O- soy de leer, hermano, te lo Ok, juro, no soy de leer, en pero este existe caso un versículo donde dice que Dios endureció el corazón del del faraón. faraón, el ¿En mismo Dios serio? no permitió que el faraón liberara a los Permitir, hebreos, claro, solamente para que este Dios mostrara su manifestar su poder con las poder. plagas, güey. Porque ya había Solamente hecho quería el una gesto de tirar justificación la, para decir: chequen pero cómo que, soy de poderoso. claro, pero entonces él hizo el camino hasta que abrió ya estaba planeado todo, güey. Ah, No, esa parte eso, no me la sabía, güey, te lo eso, juro. eso lo vamos a ver al ratito, un poquito Ujú. más adelante con el libre albedrío, güey. Ok, va. ¿Era libertad o teatro divino? ¿Fueron esos castigos una lección o una exhibición de dominio?
Yo creo que lo segundo también. Se escucha más a lo segundo. La fe que sangra, Abraham e Isaac. Uno de los relatos más perturbadores y citados del Antiguo Testamento es el de Abraham, a quien Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Abraham obedece, prepara la leña, carga el cuchillo y sube la montaña. Y cuando está a punto de degollar a su propio hijo, Dios lo detiene. ¿Es Cuando un una ángel. prueba de fe? Sí, pero también una historia donde un padre casi mata a su hijo por orden divina. ¿Eso es fe o sometimiento? ¿Y qué tipo de Dios juega con vidas humanas para comprobar su fidelidad? No, y con la ajena, no es, No con la de él. yo voy yo Ajá. contigo, claro, porque si no lo reto yo a que se tire del barranco y antes que se tire, si es tan poderoso, pues lo agarro con un ángel, ¿no? Porque se le apareció un ángel y casi enterrándole el puñal, güey, porque él ya estaba así, con la ¿Sí? dirección y vino el ángel y lo detuvo, güey. Y ya está ahí, güey, porque si él no hubiese empezado a hacer el gesto de ir, yo creo que ya con eso, güey, no, qué terrible, güey. Es lo mismo que si dice a ese güey y deja al niño de lado porque es niño, güey, qué pedo. Ey, Y le dice, tírate del barranco donde él sabe que se va a morir. Y cuando ese güey ya esté sus dos pies, pero, lo detiene. Y se pero esta acabó, güey. prueba de fidelidad, pues sí, como dices, sí es muy extrema, güey. Es demasiado, Sí. porque ¿qué tiene que ver el nene? Pero yo Ujú. creo que al someter al nene es como una extorsión de esas que hacen Sí, hoy, sí, güey. ajá. Oh, pero bíblicamente, güey, me estás abriendo los ojos o sea, yo ya medio pero si, como me lo vas diciendo, güey, Ujú. de Vamos al verdad que siguiente. parece como extorsionador, güey. El experimento con Job. Job no hace nada malo. Es un hombre justo, honesto, devoto y sin embargo, Dios lo entrega al sufrimiento más brutal Entregó solamente al para diablo. probar un punto ante Satanás. Le quita a sus hijos, su salud, sus bienes, su paz, lo deja Su en la ruina ganado. física y mental sin explicaciones. Cuando Job exige respuestas, Dios no consuela, le responde con truenos diciendo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? No explica, no se disculpa, solo afirma su superioridad. ¿Eso es divinidad o ego descomunal? Oye, esa no me la sabía que encima se le reía, güey. ¿Ves que yo lo que entiendo es el lado bueno casi? Pero aún así, escuchando el lado bueno, lo veo como injusto porque, ¿Sí? güey, ahora, ¿por qué? Porque según fue el diablo a decirle a este señor que, Que lo podía... que lo podía manipular y él dijo, no, yo lo tengo, No, ese es él mi es el perro más más fiel fiel. Ajá. claro, mi perro más fiel. Ok, yo le voy a quitar todo, pero no te lo voy a matar. A ver hasta cuando él reprenda tu nombre. Se Y supone que sí, cuando ya y lo pasó, dejó. le dio... Se supone que le dio el doble de todo lo que le quitó. Exactamente, Ajá. pero o sea, no lo mató a él, pero mató a sus 8 hijos Sí. o 16, mató a sus no sé cuántas A sus esposas, todo animales, a su su ganado, esposa, todo se lo, fue a lo la mierda, güey. lo enfermó porque la gente no se le acercaba solamente para que no lo ayudaran, Ujú. porque estaba enfermo. Y aún así, Güey. él decía que seguía siendo fiel, güey. Entonces, Pero sí pero ¿por dices, qué aunque así? sea el último, pues Eso es tantito ego, consuelo, ¿no? Así de que, eso oh, es ego, sorry, sí. pero es que este güey, es que este güey Este güey se se puso pone en su pedo, pendejo, ajá. ajá, se pone pendejo Pero te doy el doble. Güey, el hoyo ya lo tiene así de grande, güey. Ya se lo metieron por todos lados el pobre señor, güey. No mames. ¿Y O qué sea, le dio más? Sí, sí, también le dio más vida. sí, Para para aprovechar. aprovechar Imagínate, doy todo esto y no me vas a sanar, y chingado. mueres en 3 años. ¿Qué? 3 años, 3 meses, güey. Ah, su madre, güey. Ok, No, no, no. siguiente. El silencio que retumba. Y luego está el silencio. Ese silencio helado cuando el mundo aclama y Dios no responde. Millones murieron en campos de concentración, genocidios, hambrunas, niños que rezan antes de morir, sin agua, sin protección, sin justicia, y el cielo guarda silencio. Este Dios capaz de hablar con truenos, de abrir mares y detener el sol, parece incapaz de detener una bala. ¿Está ahí y no interviene? ¿O simplemente no está? O deja que ocurra. ¿O deja que ocurra? No, no interviene. Ajá, pues no interviene. Jes- Jesús habló de amor, sí, pero también de fuego eterno, de castigos para quienes no crean, de llanto y crujir de dientes. Y ese infierno, según muchas doctrinas, es eterno. Una eternidad de sufrimiento para los que no obedecieron, no creyeron o no fueron suficientemente buenos.
¿Puede un Dios amoroso justificar una eternidad de tormento, el castigo sin fin para errores finitos? Muchos creyentes argumentan que todo esto demuestra el poder absoluto de Dios, que Él, al ser infinitamente justo y sabio, tiene razones más allá de nuestro entendimiento. Pero esa afirmación, en lugar de consolar, aterroriza. Claro. O Porque sea, si que es... todo lo que haga, ¿qué va a pensar ese güey si ni siquiera yo lo sé? O Simón, sea, eso, güey. así ¿Ah? me voy a quedar así mejor porque ya no hice nada. Y también se enoja porque Y no hice también te nada. enojas Ah, porque no estás haciendo nada, güey. pues es que, claro, pues si no entiendo su ley, ¿cómo chingado lo que yo haga voy a saber si está bien o mal, güey? Sí. Porque el sufrimiento más cruel puede ser parte del plan. Entonces, ¿no hay límites? ¿O si hay límites? ¿Qué impide que ese poder actúe mañana sobre cada uno de nosotros? Tal vez el verdadero misterio no sea que Dios castigue, sino que después de hacerlo exija amor. Que después de quemar ciudades diga, soy tu refugio, pero después de pedir sangre prometa consuelo. Él tiene poder para crear mundos, también lo tiene para destruir. Y si ese poder exige devoción, ¿qué opción nos queda? Si no, obedecer. Es como que el papá que te cacheteaba antes, güey, y Ajá, hey, te voy a dar todo el cariño, pero si no, te voy a dar todos los correazos cocazo. hasta que se rompa. Ajá. La fe no muere con estas preguntas, pero se vuelve temblorosa, profunda, tensa, y en esa tensión quizás la verdadera búsqueda. Uno de los últimos casos fue uno de los momentos más turbios y controversiales del Antiguo Testamento, se encuentra en Samuel, donde Dios le ordena a Saúl, rey de Israel, destruir por completo el pueblo de Amalek. Ve y destruye por completo a los amalecitas, no les perdones la vida. Mata hombres, mujeres, niños y lactantes, bueyes, ovejas, camellos y asnos. Ajá, pero No, no, pero ¿qué tiene que ver el burrito, huevón? El burrito, güey, te ayuda siempre, ¿por qué lo vas a matar? El burrito es el más noble de todos, güey, no mames. pero está ahí. ¿Quién lo Pero manda a estar ahí? imagínate la ovejita, weón, la ovejita le pega la pata y sale rodando, Ahí está, y se queda así con la patita, ve, güey. sin hacer No, nada. no, eso ya no, güey. O sea, en vez de decir, quieren ser ganado y téngalo para ustedes como beneficio, No, como recompensa, ¿no? aniquilación total, güey. O sea, se va a morir y se va a perder toda esa carne y todo eso. O Ujú. sea, no te lo puedes comer ni nada, No, solo matar. aniquilación total. Ah, Pero, eso para es que un sepas qué chicle. hicieron los amalecitas. A ver, Los amalecitas eran enemigos históricos del pueblo de Israel. Se dice que atacaron a los israelitas por la retaguardia, cuando estos huían de Egipto y vagaban por el desierto, cobrándose vidas débiles e invulnerables. Dios le tomó como una afrenta eterna, prometiendo que borraría el recuerdo de Amalek bajo el cielo. Siglos después, en tiempos del rey Saúl, esa promesa se convierte en acción, una orden directa de exterminio que incluye, como ya dijimos, a niños, bebés y animales. Pero ¿qué hizo el rey Saúl? Saúl obedeció, lo hizo. parcialmente. Ah, Destruyó ciudades, mató a la mayoría, pero perdonó al rey Agag, y guardó lo mejor del ganado. Y por no haber ah, cumplido la orden hasta el final, el profeta Samuel lo confrontó duramente y Dios lo rechazó como rey. En otras palabras, su error fue mostrar compasión. ¿Y por qué el castigo tan extremo? ah. Algunos teólogos afirman que Amalek representaba un mal absoluto, un pueblo corrupto, violento, idolátrico y enemigo declarado del plan divino. Otros argumentan que este relato busca reforzar la idea de obediencia total a Dios, sin cuestionamientos y sin compasión. Pero el Y precio sin de esa miramientos, obediencia es güey. altísimo, un genocidio, Y sin prácticamente. miramientos, o sea, tú no puedes mirar si el bebé o niño se Ujú. parece o no a tu hijo, o sea, es cruel, güey. Sí, Es cruel, güey. Güey, bastante cruel. quiero hacer un paréntesis, no sé si sabes el nombre, pero hay una historia de alguien que sí confrontó a Dios y que ya Dios le bajó de ex, como que ya dijo, ok, porque le decía, dame tu nombre, que tú entonces si es así no eres el verdadero, y ya como que Dios le bajó de ex y quedó con un acuerdo, no estoy seguro, lo voy a buscar, güey, Ajá, búscalo pero para ver quién. hay uno de todos estos reyes y todas estas personas que tuvo contacto con este ser, ¿No con habrá sido Dios. Salomón? No creo que fue Salomón, puede ser, pero no te lo puedo asegurar, güey. Pero Ujú. hubo uno que sí
le dijo, pero ¿por qué no? Si esto, como que le preguntó mucho, ¿por qué, por qué, por qué? Y como que ya no quiso, como que lo afrontó, como que se dio cuenta de que él decía, porque decía que nosotros, y Ok. esto, como que habían más dioses. Ujú. Y él lo afrontó mucho, mucho, porque creo que fue cuando él sí le dio el nombre de cómo se llama, pero no se puede escribir, El que creo no que se hay puede una cosa, pronunciar. pronunciar Ajá. exactamente, Ok, pero ok. creo que fue esa historia, por ahí baila. Ok. En lugar de una historia de redención, aquí encontramos una lección. Obedece aunque tu obediencia signifique matar sin cuestionar. Y si dudas, no solo desobedeces, sino también te conviertes en el enemigo de Dios. Este tipo de relatos pueden explicarse con frases suaves, nos obligan a mirar a los ojos de una divinidad que no siempre actúa como esperaríamos, y en esa tensión entre fe y horror es donde empieza la verdadera pregunta. ¿Qué clase de Dios exigía ese tipo de fidelidad? Vamos al siguiente bloque. ¿Dios creó el mal? El dilema eterno entre la luz y la sombra o el libre albedrío. Todo lo que existe viene de Dios. El mal existe. Entonces, ¿Dios creó el mal? Una pregunta que ha atormentado a teólogos, místicos y filósofos durante milenios. Y aquí Pero dos ¿para simples qué? mortales lo vamos a contestar. Claro, ajá. Nosotros dos que somos los chingones, meros científicos, espaciales, no especiales, espaciales. Una pregunta que podría derrumbar los cimientos de la fe o revelarnos lo que la divinidad no es lo que creemos. En Isaías 45, Dios mismo dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo el mal. Yo, el Señor, hago todas esas cosas. No hay ambigüedad, no es una metáfora. El mal es mencionado como obra directa de Dios, al igual que la luz. Algunos intérpretes modernos intentan Las suavizar este tinieblas, le dice. versículo. ¿Ah? Las tinieblas, dice. Ajá. El mal, pues, en general. Ujú, claro. Este versículo diciendo que mal en hebreo es ra. También puede significar calamidad. Pero incluso si hablamos de desastres, guerras o castigos, la idea se mantiene. Lo oscuro también viene de lo alto. Adán y Eva, la serpiente y el fruto prohibido. El relato del Edén es presentado como el primer pecado humano, pero si lo observamos de cerca, se vuelve inquietante. Dios crea un paraíso perfecto. Ah, Coloca en el centro un árbol prohibido. Crea una serpiente que puede hablar y engañar. No advierte a Eva sobre la serpiente y permite que todo ocurra, aunque él ya sabía lo que iba a pasar. lo que va a pasar. Ok, entonces ese güey se aburre mucho, güey. ¿Es realmente una Se está prueba bien o un aburrido, güey. experimento, güey? No, ese güey está aburrido. Ese güey nomás. Vamos a ver, y está, bueno, como dice, experimento, vamos a ver si es como jugar el Minecraft, güey. Me da miedo, güey. Este tipo de creador pone a sus criaturas frente a una tentación que no están preparados para resistir. Otras religiones, como esta religión no la conocía, güey. El A ver, zoroastrismo. ¿de qué El universo etnia es? está dividido entre dos fuerzas. Ahura Mazda, que es el bien, y Angra Mainyu, que es el mal. Ambos existen desde el principio. El mal no es creado por el bien, sino que son entidades de guerra. En el gnosticismo, el mundo fue creado por un demiurgo, imperfecto o maligno, una entidad inferior a la divinidad verdadera. Para ellos, el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios verdadero, sino un ser falso que creó un mundo de sufrimiento. Es lo que estamos hablando O hace donde rato, güey. estamos nosotros. Ajá, Por eso dicen que es una prisión que una estamos, güey. prisión, Simón. Y es como habíamos dicho, este Dios es más chiquito y creó esto, pero hay aparte un Dios Pero, más claro, poderoso. que nosotros nos tapa este güey porque no nos deja verlo, pero, Ujú. y este se suplanta, y por eso te digo que este a la vez es envidioso, egocéntrico, pero también temeroso, güey. Sí, También es temeroso, porque si fuera Dios no creo que tuviera sentimientos ajenos al amor o algo así. no, ¿Por qué pues no. tienes todos los sentimientos que nosotros realmente tenemos Ujú. y está en los gestos que está haciendo, güey? Porque es temeroso, porque destruye, como dijiste, Es ciudades completas, o como sea, un no quiere asesino dejar serial, rastro, güey. claro, Que o estos como güeyes un pueden súper del ir, bigote, güey. pueden ir haciendo sus chingaderas, chingadera, 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 chingadera,
Y cuando los agarran, les da miedo, güey. Les entra miedo, güey. Claro, exactamente. Mira, cuando entrevistaron a un cercano del Bigote, que lo habían atrapado, él dijo, seguro, dijo que este güey no le tenía miedo a la guerra, ni a lo que le iba a pasar, ni a la muerte. Él le tenía miedo con quien hablaba de noche, que era el que le decía las cosas que hacer. Ok. ¿Quién era ese? Beto. Pero se parece mucho a los actos que... Sí. De horror, güey. Ok. En algunas corrientes del hinduismo, el mal no es una fuerza opuesta, sino una parte del ciclo del universo. Shiva destruye, pero para permitir el renacimiento. La destrucción no es maldad, es parte de la danza cósmica. Estos enfoques dan una pista inquietante, y si el mal no es un error, pero sí un componente para el orden, desde Si ya está ordenado, ¿para qué vas a desordenar? ¿Para qué vas a...? Ajá. Adrede, si ya todo lo que haces está bien, ¿no? Porque entonces no lo hagas. Sí. El libre albedrío, regalo o trampa divina. Desde los púlpitos se repite, Dios no creó el mal, solo nos dio libertad. Esa libertad, dice, es lo que nos hace humanos, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Pero si analizamos esa idea bajo una lupa más crítica, las grietas se hacen visibles. Dios, según la fe judeocristiana, es omnisciente, lo sabe todo, desde antes del inicio del tiempo. Conoce cada pensamiento que vas a tener, cada decisión que tomarás, cada error que cometerás antes de que lo hagas. Entonces, supongamos, cuando él creó al señor del bigotito, ya sabía lo que iba a hacer. Vas. Pregunta, mira. Ok, en la religión que yo he estado de niño y que la mayoría de las cristianas dicen que Dios ya tiene toda tu vida escrita, güey. O sea, nosotros en ese tiempo obviamente no entendíamos de lo que es internet, ni los videos, ni nada de eso. Sí. Eso está escrito. Pero, o sea, Dios no se va a poner a leer, güey. Él va a ver tu vida como una pantalla y va, aquí, mira, aquí. O sea, Él ya sabe toda tu vida, Él la creó, tú la estás viviendo. Entonces yo creo que Él manipula el tiempo, manipula todo. Pero aún así, sigue siendo como más tecnología y una persona muy poderosa a un verdadero Dios. No sé si lo llevas a entender así. Yo creo que es algo muy, muy poderoso, pero no está ni al lado de Dios. Podría ser. Creo que parte de eso viene más adelante, güey. Va. ¿Cómo me adelanto siempre, va? Ok. Cuando Dios creó al señor del bigotito, ya sabía lo que iba a hacer. Cuando él permitió nacer a este personaje, ya conocía el final de sus víctimas. Si el libre albedrío está diseñado dentro de una realidad ya conocida por su creador, entonces, ¿es realmente libre o es una ilusión? Un teatro divino donde todos jugamos papeles preasignados, creyendo que elegimos, cuando en realidad solo ejecutamos. Y si es así, ¿cómo se puede justificar el castigo eterno por elecciones que nunca fueron realmente nuestras? Es como jugar a un juego, güey. No sé si tú lo has jugado, un juego que te deja, que hablas con la otra persona, interactuar y te da opciones de elegir lo que vas a hacer. Para poder avanzar. Ajá. Pero el juego termina siempre igual, güey. Sí, Simón. O sea, llegas al mismo final o tres distintos, pero ninguno en ese caso, es elegido por tus decisiones. Todo te lleva igual. En ese caso, si al final vas a recibir un castigo, entonces no es justo. No, pues, pero tú crees que estás en tu vida o en el juego que yo te digo. Ajá. Pero tú lo crees justo porque tú sientes que elegiste mal. Pero al final de cuentas, ya todo estaba escrito. Como Red Dead Redemption, ese juego del vaquero, ese güey estaba enfermo y tú querías, porque ahí te dice, o puede ser muy bueno o muy villano. Sí. Pero al final vas a terminar en la montaña. Ajá. Porque ya te maté, porque vas enfermo hasta allá. Y tú puedes hacer todo en un juego bonito, puedes tener todos los likes, todas las cosas de la gente, pero te vas a ir. Sí, güey, está bien como lo dices. Hay quienes intentan suavizar la existencia del mal diciendo que es necesario para entender el bien, como la sombra que hace brillar la luz, el dolor que le da valor a la paz. En esa visión, el mal es un maestro duro pero necesario, el que enseña a la humanidad a crecer, a evolucionar, a desarrollar compasión. Pero esta explicación que parece poética
se desmorona frente al sufrimiento extremo. El niño que muere de hambre en brazos de su madre, la víctima de abuso que llora en silencio durante años, o las víctimas de genocidios, guerras o esclavitud. ¿Realmente todo ese dolor era necesario? Y si es necesario, ¿para qué? ¿Para que alguien más aprenda algo? El precio parece desproporcionado y el plan, si lo hay, incomprensiblemente cruel. Pero, ¿por qué Dios pudo crear un universo sin dolor? ¿Por qué eligió uno donde el mal es el maestro? ¿Y por qué ese maestro enseña a través de gritos, sangres y pérdidas? En muchas narrativas religiosas, el mal no solo es permitido, es ejecutado por Dios como castigo. En la Biblia, las plagas de Egipto, el diluvio universal, la destrucción de Sodoma, son actos de ira. En cada uno, inocentes también mueren, niños, animales, ciudades completas. En el diluvio, Dios borra a toda la humanidad excepto a una familia, y cada cuerpo ahogado fue parte del juicio divino. Y ese patrón se repite. Dios castiga con fuego, con hambre, con guerras, con enfermedad. Incluso hoy hay quienes interpretan terremotos, pandemias y tragedias como mensajes del cielo. Es lo que te iba a decir, güey. Pero ¿Será que él sigue su mismo plan, solamente que se adaptó se adapta a las... Ajá. Un tipo de ser castiga con enfermedades dolorosas, lentas, que no distinguen culpables de inocentes. ¿Eso es un padre amoroso o un juez implacable? ¿Puede existir la justicia perfecta cuando el castigo no tiene misericordia ni explicación? Esta es sin duda la idea más temida, la más perturbadora y la más evitada por quienes necesitan a un Dios bueno, y es el mal como parte de Dios. Y si el mal no es un accidente y solo una consecuencia, no es una herramienta para enseñar, pero tampoco un castigo para corregir. Y si simplemente está dentro de Dios, las religiones abrahámicas afirman que Dios es el principio del todo que existe. Nada está fuera de él, nada ocurre sin que lo permita, pero si entonces eso es cierto, el mal está dentro del mismo Dios. Tal vez no como maldad, sino como un aspecto más profundo, primordial y desconocido. Un lado oscuro de la divinidad que destruye tanto como crea, que castiga tanto como ama y que observa con frialdad aunque predique con amor. En el hinduismo el dios Shiva es destructor, pero protector. En el gnosticismo, el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios verdadero, sino un creador corrupto. Y en ciertas ramas del esoterismo, Dios es dualidad pura, luz, sombra, bien y mal. Un yin-yang. Ajá. Y si eso es cierto, tal vez no adoramos a un ser perfecto, sino a uno completo, que son totalmente diferentes. Claro. Y esa completud incluye lo que más tememos. El mal no es solo lo que sufrimos, y es el rastro que nos deja del alma. Ahora, vamos a unas pequeñas paradojas, güey. Espérame, deja ver si... Güey, pero si es que el propósito del mal fuera que nosotros evolucionemos, porque si no hay mal, nosotros nunca nos sintiéramos sometidos a nada, o sea, viviríamos como cavernícolas y siempre fuésemos felices, ¿no? Uh-huh. Y si inventar el mal es evolucionar y ser como Dios, pero necesitamos algo para que tú camines, unas patadas en el culo, por ejemplo. Pero fíjate que también el ser humano es muy acomodado, güey. Lo podemos ver, supongamos en algo más pequeño, alguna pareja. Cuando te dicen, no, nosotros somos pareja, llevamos 5 años de relación y nunca nos hemos peleado. Y no falta la señora que dice, para su primera pelea estos ya se dejaron. Claro, porque no van a saber nada. Pues, pero es así, eso es lo que te digo, güey. O sea, a lo mejor es para evolucionar uno mismo y empezar a hacer, porque el que se muere malo, güey, no me digas que algún arrepintió de hacer malo, güey. O sea, algún momento, igual como el drogadicto, algún momento se da cuenta que lo que está haciendo está mal, güey. Uh-huh. ¿Entiendes? Y si no existiera todo eso y viviéramos solamente sentados en el suelo y esperando que un árbol tire una manzana y comérnosla, ¿qué propósito tendría nuestra vida? O sea, ¿para qué? ¿Me entiendes? Si es que no es evolucionar y vivir así, pues yo creo que ese sería el paraíso, ¿no? Uh-huh. Y en ese caso, viendo lo que pasó con el primer paraíso, que nunca falta ese ser que va a joder todo. Entonces,
O sea, siempre hay algo, güey. Ujú. Yo creo que, yo lo veo si es que, de esa manera, güey. Si es que llegase a existir esto, mirándolo de una plataforma no individual de cada persona, sino una plataforma global. Simón. O sea, si a estos güeyes los cree y no lo hago mover para que lleguen donde yo quiero que lleguen, sin inventar esto que se llama maldad, no lo voy a poder conseguir. No, nada. Porque yo no los puedo hacerlo con la manita para allá y decirle todo lo que tienen que hacer. Ujú. Y tienen que aprender a evolucionar para llegar a ser una persona, o sea, no independiente de, pero sí experimentada de. Sí. Ujú. Sí, prácticamente. Ahora vamos a unas paradojas. A lo largo de la historia, miles de mentes han intentado comprender a Dios, y en ese intento muchas veces le han envuelto en atributos absolutos: omnipotente, omnisciente, eterno y perfecto. Pero al combinar esos conceptos surgen contradicciones, preguntas imposibles que no solo desafían la lógica, sino que rozan lo prohibido: cuestionar la naturaleza misma de Dios. Por ejemplo, la roca imposible. ¿Puede Dios crear una piedra tan pesada que ni él mismo pueda levantarla? Oye, eso lo veo Goku. Así- Ah, no, de la espada. en la Era la espada, espada, sí, sí. en la espada Z. Ajá. A simple vista suena infantil, pero encierra una bomba lógica. Si Dios puede crearla, entonces hay algo que no puede hacer: levantarla. Pero ¿y si Claro. no puede crearla? Hay algo que tampoco puede hacer. En Es como que se autodesafía, ¿no? Simón, en ambos casos, su omnipotencia queda limitada. Algunos teólogos intentan salir diciendo: Dios puede hacer todo lo que sea lógicamente posible. Pero entonces ya no es todo, está sometido a una lógica, A una una ley lógica, es que superior a sí, él. claro. O ¿Y sea, no no se se puede poner supone que palabra a Dios nada, güey. creó esa lógica? Ajá, Claro. O sea, es que si tú le pones una palabrita, ya esa palabra te abre un mundo completo. O sea, sí. tenemos muy poca capacidad para entenderlo. Ahora que me hablas, güey, o sea, somos muy humanos para entender realmente por qué existe todo, güey. Y todo Ey, lo llevamos a lo humano porque o pero sea, fíjate, algo tiene que haber más allá, güey. O Pero sea, a fíjate que huevo, es lo pero bonito, somos tan güey. güeyes. El estar viendo todo esto y empiezas a pensar, a tratar de ver, Güey, dices, sí, se ah, te su explota puta la madre, cabeza. güey. Sí, güey. No nomás era así, pero ojalá un evangélico se sentara y escuchara y después opine, pero escuchara todo. Pero que escuche. Ya, y ya después opine. Ujú. Pero es que son tan así cerrados que ya la primera, no, que no, y se Ey, paran y se van, ¿no? sí. Y ya, o sea, no dan oportunidad, pero aquí está el canal, si alguien quiere hablar con nosotros, podemos decir, Esta paradoja no busca desacreditar a Dios. Busca mostrar que nuestro lenguaje humano y sus conceptos como fuerza, límite o contradicción no alcanzan para contener lo divino. Y cuando intentamos encerrarlo, se nos escapa entre los dedos como humo. O sea, prácticamente esto es más para comprendernos nosotros a que estemos sí. probando si él puede o no puede. Por Porque eso al dicen final de cuentas, un si dolor él, no dura para siempre, ajá, ¿verdad? porque al final de Se dice, el cuentas, mal no dura para siempre. si él creó estas leyes, pues se las puede quitar. Claro, Te puede crear la piedra tan pesada, te quita no una también te ley la quito. y la levanta. Claro, es eso. También dice, Dios no pone obstáculo a quien no lo pueda superar. Ujú. O sea, y hay muchas lógicas que a veces dice, ah, sí, es verdad, ok, esta persona no tenía pies y hace más del que tiene pies porque se la rebusca, entonces, pero si al otro se lo hubiese quitado, a lo mejor el otro se muere de angustia. Ujú. Entonces, ahí, como la mamá luchona que tiene un bebé Ey, y está solita y todo, pero aún así, güey, lo saca adelante, sí. pero hay otra mamá que lo tiene todo y le vale Y gaga le el vale bebé, riata a güey. su hijo. Ajá. Entonces tú le haces eso mismo a esa muchacha y vas a ver que no va a poder. Entonces, yo Ujú. ahí sí le voy encontrando un poquito de lógica de que si existe el mal, no creo que sea solamente para algún propósito es. Ey, Y es para algunas personas, no para todas. Depende de qué mal. depende qué Obviamente pasa. hay de Ajá. todo. Hay de todo Sí. mal. Yo creo que sabemos más del mal que del bien. Ujú. El libre albedrío en un universo conocido. Dios lo sabe todo, no solo lo que ha pasado, sino lo que va a pasar. Cada decisión, cada pensamiento, cada error. Entonces, si ya sabes lo que vas a hacer, no eres verdaderamente libre. Imagina un libro ya escrito, tú lo estás viviendo página por página, sientes que eliges, pero al final ya está impreso. Así que entonces él mismo permite que te suceda lo que te está sucediendo. Hay quienes responden que Dios no determina lo que haces, solo lo sabe.
Por eso sigue sin cambiar el hecho. Tu futuro ya está fijado en la mente de Dios, entonces no puede existir esa libertad. El infierno eterno frente a la misericordia infinita. Dios es amor, pero también castiga. En la tradición cristiana, el castigo final es el infierno eterno. Ahora bien, piensa en esto. Un humano vive en promedio 80 años. Y si en ese tiempo no cree, no ama correctamente, no pide perdón, es condenado a sufrir por toda la eternidad. Una falta finita castigada con un tormento infinito. Y eso de parte de un ser que se presenta como un padre amoroso. Algunos teólogos han intentado reinterpretar el infierno como una separación de Dios o como consecuencia del rechazo voluntario, pero el concepto original sigue siendo brutal, tortura sin fin al final de cuentas. Si estás en un lugar que es un infierno o si nada más Dios te rechaza porque no lo amaste, Yo al prefiero final de eso. cuentas es una tortura. Claro, sí, pero al estar quemándote frito toda tu eternidad, como dice los católicos que te va a pasar, ¿Mm? que vas a estar en tormento toda tu vida, hacer como antiguamente, ves que lo destierran, la palabra es desterrar, Simón. cuando estaban los reyes y para no condenar a esta persona a la horca o a la guillotina, los desterraban, Ujú. se iban de... Bueno, la condena es no estar con tu gente, no estar con los... y mirarlos desde afuera para adelante, o sea. Sí, algo Pero así. tampoco ese güey te va a meter en un lago y quemarte, aunque pueda, ¿no? Ujú. Pero yo pienso más eso, saber que existe y no poder entrar. Ey, Yo creo que es como el querer como que ver la llegaste y fiesta, ¡ah! ajá, Sí, es real. Y te hace. y está todo cerrado, güey. Y te hace Así así. como, ajá, ¿quién era el que decía? Había un chiste, güey, y decía, oye, güey, cuando lleguen al cielo, y se imaginan, güey, cuando lleguemos al cielo, los que realmente eran los chingones, era el evangélico, güey, y que nosotros vamos y le golpeamos la puerta y digan, ahora vienes a golpear, y se cambiaron los papeles, Ahora ¿verdad? quieres que te abra la puerta, güey. Cuando digan, "Shh", y hagan todo, "Shh, shh, shh", Y no, y cuando golpeen, que- lo estoy que- escuchando, sé que están adentro, Ey, abran. así, güey, Y el prácticamente. gato decía, no estoy. Así mero, güey, el chiste no es muy bueno, pero ¿te imaginas fuera así, güey? La Que te madre. rechace, güey. Ok. Dios es perfecto, pero su creación es imperfecta. Dios como ser supremo es considerado perfecto, sin errores, sin carencias. Pero su creación, nosotros, el mundo, la naturaleza, está llena de fallos, crueldad y contradicciones. El cuerpo humano sufre enfermedades, mutaciones y dolor. La naturaleza devora a sí misma con hambre ciega. Los humanos pecamos, herimos, mentimos y destruimos. ¿Cómo puede ser un ser perfecto crear algo tan frágil? Es un pintor divino con trazos temblorosos, o peor. Y si no es imperfección, si no somos imperfección, pero somos parte del diseño, entonces lo imperfecto sería perfecto en su propósito de él. Y eso implica que el dolor, el miedo y la muerte no son errores, sino piezas Y no necesarias de un plan consecuencias intocable. para un final, claro. Dios es eterno, pero interviene en el tiempo. Se dice que Dios está fuera del tiempo, que es eterno, que no cambia, y sin embargo actúa dentro del tiempo. Responde a oraciones, se enfurece, perdona, cambia de opinión, se manifiesta en momentos específicos. ¿Cómo puede ser un ser eterno que no tiene antes ni después intervenir en un mundo temporal? ¿Actúa en tiempo real o ya lo había hecho desde siempre y solo lo vivimos como novedad? Es como si estuviéramos dentro de una película que Dios ya vio, pero nosotros apenas vamos descubriendo. Y vamos avanzando capítulo por Ujú. capítulo. Y si rezar no cambia nada, porque todo ya está decidido. Justicia y misericordia. Wow, Dios esa es... la última, no, pero espérate, lo que ¿Qué pasó? dijiste está muy bueno, ¿ah? O Ajá. sea, rezar no significa nada porque ya Porque está ya todo todo está decidido. decidido. Ajá. Entonces, pues, ¿por qué cuando rezas y se manifiestan los milagros o eso? ¿O ya estaba decidido también eso? Ya estaba O decidido. sea, el rezo también es parte de... Pues O sea, sería... el rezo no es para, Pues Diosito, yo por digo que favor, me arrepiento. el rezo sería ya como de más. Porque tú no quieres rezarlo. Pero si rezas o no rezas, La lo que tú situación hubieras te lleva pedido, ya te lo iba a dar, güey. Wow. Uf, pues me cuesta creer eso porque hay mucha gente que Ujú. se ha salvado. Yo le he dicho a mi mamá que, pues, porque ella ahora que a veces me salgo de cosas. Y así, güey, Sí, está también mi muy jefa. difícil eso. Ey. Uf, Sí, está está complicado, difícil güey. eso.
Está muy complicada esa, ¿eh? Justicia y misericordia. Dios es justo, pero también misericordioso. Ahí está otra paradoja. La justicia exige castigo. La misericordia ofrece perdón. Ambas no pueden cumplirse al mismo tiempo sin sacrificar una. Si perdonas a alguien que merece castigo, no estás siendo justo. Y Pero si ¿quién soy yo para castigas castigarlo? sin perdonar, no eres misericordioso. ¿Cómo puede Dios ser ambas cosas? En perfecta medida. Este dilema alcanza su punto máximo en el cristianismo con la figura de Jesús. Un sacrificio necesario para satisfacer la justicia de Dios, pero también el acto supremo de misericordia, que Él murió por nuestros pecados. Él vino a sufrir y murió por Fue nuestros un acto. pecados. Ajá. Wow. Weón, yo nunca había mirado de esa manera, hermano. Nunca lo había mirado de esa manera. Porque obviamente él, todo su actuar fue misericordioso y querer abrirnos los ojos a nosotros. Sí. Pero fue un sacrificio horrible, viejo. Ajá. O sea, fue una cosa, yo he visto la pasión de Cristo y, güey, me pongo a llorar, hermano. Y fue por algo pongo a que llorar, pues güey. él no tenía nada que ver. Él pudo haber dicho, ni mierda, Claro, son sus pedos de ellos. pero él hizo misericordia y sufrimiento a la vez, lo juntó y hizo Jesús. Wow. Oh. Pero, Que es tenebrosa la bien a la vez, güey. sí. ¿Con qué propósito? ¿Por qué? Pero, ¿qué tal si solo es una cortina de humo para encubrir la contradicción divina? A ver, ¿cuál es la contradicción divina? O sea, eso de Jesús. ¿Qué tal si nada más se hizo eso para que nadie viera que había una contradicción, que no puede ser justo y misericordioso? A la vez. Ajá. Pero es solamente un pero. Pero también, a lo mejor es que es él el que es así. Justo y misericordioso según porque es lo que dice que es Dios, ¿no? Sí. Ok. Y no quiere que nosotros seamos igual que él, ¿o qué? Pues nunca ha querido. Eso sí. Cuando miras demasiado profundo al infinito, el infinito te mira de vuelta y te devuelve preguntas sin forma. Estas paradojas no destruyen a Dios, pero destruyen nuestras ideas cómodas sobre Él. Ideas que pretenden encerrarlo en frases de catecismo o dogmas repetidos. Dios, si existe, no cabe en la lógica humana, y si intentamos forzarlo a entrar, lo convertimos en algo pequeño o en algo falso. Tal vez el verdadero Dios sí lo hay. No es un padre amoroso, no es un juez severo, sino un abismo brillante y oscuro al mismo tiempo, que responde preguntas rompiendo la mente que las formula. Ahora vamos a ver un poco de Dios en la filosofía. Durante milenios, los humanos han intentado definir o entender o negar a Dios sin apelar a la fe, sino a la razón. Los filósofos no preguntan si debes adorar a Dios, preguntan si tiene sentido creer que existe. Y si le hacen templos, no hay milagros. Solo son ideas tan filosas que pueden cortar el alma. Por ejemplo, Platón. Platón no hablaba de Dios, como lo hace la religión moderna, pero sí creía en un principio supremo, eterno e inmaterial, la idea del bien. Según él, todo lo que existe en el mundo físico es solo una sombra de las formas perfectas que habitan el mundo. El bien en ese sistema es lo más alto y deseable, y aunque no lo llama Dios, lo llama como el origen de todo, el invisible, el eterno y el perfecto. Para Platón, acercarse a lo divino era buscar la verdad y la virtud, y no rendirse ante un Dios en forma de persona. En forma de persona, o de deidad o lo que sea. Sí. Aristóteles sí propuso una figura que se parece más al concepto teísta, un ser eterno, inmóvil, que mueve todo sin ser movido. Este Dios no interviene, no castiga, no escucha oraciones, es pura contemplación. Un ser perfecto que causa el movimiento del universo por atracción como un faro eterno. Para Aristóteles, Dios no es amoroso ni personal, es simplemente necesario. Y esto es para muchas personas. Muchas personas ocupan creer en algo para poder avanzar en la vida, güey. Claro. Sí, no. Claro. Santo Tomás de Aquino. En el siglo XIII, Tomás de Aquino intentó conciliar la fe con la razón y propuso 5 vías para demostrar la existencia de Dios. 1. Movimiento. Todo lo que se mueve fue movido por algo. Debe de haber un primer motor, Dios. Causalidad. Todo tiene causa, no puede haber una cadena infinita de causas. Dios es la primera. Contingencia. Las cosas pueden existir o no,
pero algo debe de existir necesariamente, y es Dios. Grados de perfección. Hay cosas más o menos buenas, verdaderas o bellas, pero siempre hay un máximo, que es Dios. Y la finalidad, las cosas parecen ordenadas hacia fines, y alguien que las dirige es Dios. David Es Hume, como lo más lógico, ¿no? sí, Lo que él uno, fue lo el que que más intentó aspira a eso, poner los dos, ajá, las dos opciones, las dos vías, como, claro, ciencia y fe. ciencia y fe, Ujú. ajá. Es Porque el, como que es el es más lo que estamos cercano. viviendo hoy Ajá, es en lo que día, güey. estamos viendo, Simón. Este Hume Ah, destrozó los argumentos clásicos a favor de Dios. Dijo que no podemos hablar de causas primeras o de un diseño divino si no hemos observado el universo. No podemos hablar de eso si no hemos observado el universo entero. Y que nuestros claro. sentidos y razón son demasiados limitados para afirmar algo sobre un ser infinito. Todo lo que podemos decir sobre Dios es una proyección de nuestra ignorancia. Además criticó el argumento del diseño. El hecho de que algo parezca tener propósito no prueba que sea de un creador consciente. Nietzsche, la muerte de Dios, lanzó una de las frases más temidas. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Nah, Pero no hablaba de un asesinato literal. Se refería al colapso de las creencias religiosas en el mundo moderno. La ciencia, la razón y el progreso. Todo fue erosionado a la necesidad de un Dios todopoderoso. lo Pero Nietzsche tapamos. no celebraba eso. Decía que al perder a Dios, también perdíamos el sentido, la moral y la dirección. Y en ese vacío surgiría el caos. Ahora que el cielo está vacío, el hombre debe inventarse a sí mismo, que es más peligroso, güey. Bah. Porque ya Igual yo no confío en estarías, ningún hombre, güey. Ya ajá, eso está dicho, güey. No. ya estarías prácticamente, Fuera así sería cruel, güey. sí, si así No, somos crueles nosotros, así sería cruel él. ¿te imaginas que sea uno de aquí, que viva aquí en estos momentos, sepa que no hay otro más que él? Ese güey va a ser un desmadre. Pero desmadre, güey. Desmadre, ese güey va a querer. De hecho, yo otra vez me quería ir a Dragon Ball, pero la raza Saiyajin es como nosotros, güey. O sea, destruimos todo lo que vemos, hermano, todo Ujú, lo que vemos. sí, Pero somos poderosos a la vez. Por eso nos tienen miedo. Pero no creas que uno como nosotros puede hacer un dios ni nada de eso. no, No pues creo, güey. es súper complicado, güey. Demasiado. O O sea, sea, si sería a muy veces no básico. sabemos ni qué chingados escoger, güey. Ahora imagínate Claro. tener que escoger todo este desmadre. No, 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 no. Tendrías que tener, ahora sí que tendría que tener tres cabezas, una para Ujú, pensar una cosa, otra para otra y otra sí. para otra. Ahora, ¿creer o no creer? Después de todo lo explorado, la historia, la filosofía, las contradicciones, el dolor y el misterio, queda una sola pregunta. ¿Debemos creer o que nos dé igual? No hay respuesta fácil, pero aquí van las posturas humanas más profundas ante lo divino. Creer sin ver, la fe como puente. Hay quienes creen sin necesitar pruebas. Creen porque lo sienten, porque lo han vivido, porque algo dentro de ellos les susurra que hay algo más. Para muchos la fe es una forma de dar sentido al caos, de encontrar consuelo en medio de la muerte, la pérdida y la soledad. Creer les da estructura, propósito e esperanza. Creo No que yo soy uno de necesito ellos. verlo, lo siento en mi alma. Pero también la fe puede ser una herencia, algo que se recibió desde niños o algo que no se cuestiona. Entonces, ¿es convicción o es costumbre? Costumbre y convicción, las dos cosas. Porque No yo vengo de una creer. familia que tiene Ajá, mucha sí. fe, güey. No creer, la razón como escudo. Otros no creen no porque sean fríos o arrogantes. Hay algunos que sí. Sino porque Sí. no encuentran pruebas suficientes. Han visto demasiado sufrimiento, han leído Claro. demasiadas contradicciones, han buscado y no han hallado nada. Pero es que Pa- no buscan eso, solamente buscan esa parte, a lo sí, mejor. solamente buscan Buscan esa lo parte. bonito, no se sientan en medio, al frente de un lago y a escuchar los pájaros, a escuchar Ujú. cómo suena el lago, a No, estar ellos en nomás paz. A lo es... mejor buscan el caos y justificar Sí, eso. O sea, tienes ajá. que Y intentar ya nada más entender a por esas eso es personas. decir, por eso no existe, Claro, porque ese niño todo se lo murió que de hay. hambre. Ah, Claro, pero es que es que de hecho hay un dicho mucho que el infierno está en esta tierra, solamente tú sabes si vivirlo o no. ujú. Es Hay gente que como, realmente está aquí y vive un infierno, güey. es como Pero una hay idea gente más que, básica, güey. ¿Mm? Para ellos,
Dios es una idea poderosa pero probablemente humana, una creación útil pero no real. No niego lo sagrado, pero puedo fingir que lo entiendo si no lo veo. Y para muchos escépticos, la ausencia de fe también es una forma de libertad, una forma de tomar la responsabilidad del bien y el mal sin esperar que venga algo de afuera. O dudar. La mayoría no está en ninguno de los extremos, la mayoría duda. A veces creen, a veces no, a veces oran, a veces se sienten ridículos al hacerlo, a veces sienten a Dios tan cerca y a veces más lejos que nunca. Pero la duda no es debilidad, es conciencia de lo limitado que somos ante lo infinito. Tal vez si hay algo, tal vez no, pero no puedo dejar de buscar. Muchos Claro. viven su espiritualidad como un camino, no como una respuesta cerrada. Y en ese camino, la duda también es fe. Y si nos da igual, por último está la postura más existencialista de todas. ¿Qué pasa si no importa creer o no? Si Dios existe y es justo, nos juzgará el corazón antes que la doctrina. Si no existe, ¿no es más importante cómo vives aquí y ahora? Esta visión no Claro. niega a Dios, pero tampoco lo pone al centro, lo pone Me al gusta mucho. margen, como una pregunta que puede o no tener importancia. O Lo que sea, importa es ser bueno, no tener razón. exactamente. Esa, a ver, ¿de qué te sirve ser un estúpido y andar empujando a la gente por la calle y ser un estúpido? Sí. Matar gente. ¿Por qué no buscas el lado bueno? Y si existe o no Dios, vas a estar bien igualmente. Pero si no, si llegas a existir y elegiste el lado malo porque Ujú. pensaste que no existía, y el momento te vas a quedar afuera y los Sí. evangélicos te van a mirar de adentro, güey. No, shh, cállense, que no nos escuche. Sí, que no escuche el pinche pastores. Creer o no creer no es una elección simple, es una forma de vivir, una forma de mirar el dolor, el amor, la muerte y la esperanza. Y en el fondo quizás todos creen en algo, en Dios, en el universo, en el destino, en el azar, en la ciencia, en el arte, en algo que lo sostenga cuando la realidad se rompe. Porque la pregunta no es solo si Dios existe, la verdadera pregunta es, ¿qué harás tú con esa posibilidad? Hemos hablado de Dios desde todos los ángulos posibles, como historia, como símbolo, como presencia y como silencio. Hemos escuchado los relatos antiguos que lo muestran como fuego, como padre, como juez y como misterio. Vimos las paradojas que retuercen la razón, exploramos rostros, dudas, rechazos y la fe. Pero al final, todo lo que dijimos no alcanza, porque Dios no cabe en un concepto, no cabe en una religión, no cabe en una palabra. Tal vez Dios no se encuentra cuando se busca, tal vez solo se manifiesta cuando uno se rinde a no entender. O tal vez no hay nadie ahí, y todo eso no ha sido más que el eco de una humanidad desesperada por no sentirse sola. Y ahora, las preguntas que no te van a dejar dormir en paz, güey. A ver, ¿Y si Dios existe, pero no es como nos los contaron? ¿Y si está aquí, pero no le importa lo que hagamos? ¿Y si lo que llamamos maldad es parte de su diseño? ¿Y si como al Dios no principio, ¿no? responde, no por crueldad, sino porque no puede? Si la Ah, creación fue un accidente y nosotros somos un error que aún respira. como un Chernobyl, Y si su estamos madre, rezando al ser equivocado. estamos rezando al otro. Ajá. Y Ah, si Dios no, es que murió hay, hace mucho y no lo hemos notado. Y por último, ¿y si tú mismo eres Dios, pero aún no lo sabes? esa me gustó, Porque esa me cuando ya gustó. no hay respuestas, queda el vértigo, el vacío, el fuego y una última posibilidad. ¿Y si no hay Dios, pero alguien más nos está observando? Eso Dios para nosotros es hoy, no un dogma, sino un terror de lo eterno, la esperanza de lo imposible y la sombra que nunca termina de mostrarse por completo. Hoy quedé peor que el principio, güey. Ya me revolviste mi cerebro, güey. Y terminamos. Puta madre, güey. Porque si todas esas preguntas últimas son preguntas que la gente se hace, güey. Y Y de hecho, todo lo que estamos hablando, hay uno que lo piensa. sí, Todo lo que has dicho, hay uno por lo menos en este mundo que piensa esa alternativa, porque hablamos de todo, güey. Por ejemplo, yo digo, o sea,
El de la Biblia anterior, no. El de la nueva, sí. Nuevo Testamento. Pero ¿no crees también que si nos basamos en que es el mismo ser, pues tendrías... Arrepint- Ajá, Él se ajá, sería arrepintió, como, ajá, es como que el primero pues era cruel y todo lo que quieras, como que pero el evolucionó, ¿ah? segundo evolucionó a un ser más A un amoroso. ser más amoroso, Ujú. más divino, más Pero más viéndolo, humano hacia nosotros, porque a Simón, lo mejor nosotros somos tan sensibles, cristalitos, que cualquier cosita que él haga así, ya cambió todo y todos sufrimos. Es que no sabemos, güey. pero Capaz que fíjate se que tiró me un pedo y gustaría cagamos más todo, el hecho de que haya evolucionado él como ser, como a ser. que nada más la Y por iglesia haya eso, dicho, vuélvelo más amoroso porque estamos no, perdiendo no, gente, no, ojalá que no sea así, güey. y No, porque ya hacer un nuevo sería de libro. nosotros, Ajá. pero no. Eso entonces significaría que sigue el mismo, Si eso ¿no? fuera, El mismo cruel. significaría que el mismo ser cruel y todo lo del Y primer testamento es el que todavía modif- tenemos ahorita. claro, y modificó toda como se dice, su egocentrismo y todas sus cosas a la época, porque como se dice, se adapta, ¿no? Ujú. La otra Ahora que vez, lo que pasa es que culpamos a los humanos, pero antes se culpaba era a Dios o se le sí. pedía era a Dios. La otra vez estaba escuchando un podcast en el que decía que los demonios te poseen no porque ellos quieren, sino con permiso de Dios, güey. O sea, Y, el Dios dice y sí, el vato sí, dijo, ah, chinga, chinga, chinga. ¿Cómo sí, que güey. con permiso de Dios? Y el sacerdote le decía, sí, Ah, porque es, sacerdote, ok. porque, ajá, dice, porque es como cuando tú castigas a tu hijo. Tú castigas a tu hijo con un castigo, Claro. no con una sorpresa, con un premio. En este caso, Ajá. si la persona está haciendo un mal, pero lo está haciendo varias veces, supongamos cuando estás haciendo chingadera y media y de Ah, repente algo pasa que te logran poseer, no es mm, porque el demonio quiso, sino porque Dios dijo, a este güey, ¿sabe- castígamelo para que entienda que no debe de hacer lo que estaba haciendo. ¿Sabes lo que me acordé, güey? Por ejemplo, cuando estaba yo en el supermercado pataleando que quería algo, mi mamá decía, ¿te va a llevar el señor? ¿Sí o no, señor? Y llegaba el señor sin saber qué, pero se veía que yo estaba haciendo desmadre. Ah, sí, yo me lo llevo. Ah, no, y me quedaba. Ay, claro. Y ahí hacía caso, güey. Ajá. ¿Será así? Pero es muy niño lo que estoy diciendo, Sí, muy. sí, sí. Pero Pero será así, más o güey. menos, ajá, sería Y un se iba el ejemplo. señor cagado en Sí, la risa diciendo, ah, los sí. pendejos. Y en este caso, el demonio está dentro de ti, está Ujú. haciendo, tú estás sufriendo por dentro, pero porque el O demonio sea, tiene el permiso de Dios, güey, de hizo- hacerte eso pero, para que tú pero, entiendas ujú. que Y por hiciste eso algún Dios es mal, el güey. único y por eso Dios es el único que lo puede expulsar. Ajá, por eso a nombre de Dios Ah, lo expulsan. ya ves, güey, que tampoco Pero estamos tan en güeyes. este caso, cuando ya lo logran expulsar en nombre de Dios, es porque tú ya entendiste que sí lo estabas haciendo Que ya mal no. y te estás arrepintiendo y ¿Y es qué tal si en ese momento tú no eres el que está ahí, es el demonio? Y en ese momento tú estás hablando al frente de Dios y ya, güey, hazme el paro, ya, sí, o ya. algo así, Sí, güey. no, ajá, ya, ok, dale, pues ya. Ya, Vaya ya, este güey. regrésate, Ajá. regrésate. Ven para acá, güey, ya aprendió. Simón, algo así, güey. Chingado, no, güey. Bueno, gente, lo dejamos, tenemos que hacer el en vivo ahorita. Cámara Así secta, espero que que, les haya gustado. un Si abrazo. pueden, si quieren, respondan alguna de las preguntas, pongan en los comentarios Sí. y nos Ajá. vemos luego. Bye, gente. Cámara, gente. Bye.